Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más aquí a Agronomía Técnica en Chile, ATech. Aquí les habla Pedro Emilio Fernández desde el sur de Chile. Y no se vayan porque hoy día les tengo una charla fabulosa acerca de un cultivo anual, acerca del cultivo del raps en el sur de Chile, teniendo en cuenta que Chile es el país que tiene los mejores rendimientos en el hemisferio sur del globo terráqueo. Así que voy a hablarles un poquitito, primero les voy a hablar sobre la planta, características de la planta, variedades, la semilla, el, el, eh, el aceite, la producción de aceite, algunas estadísticas, y después les voy a mostrar mi manera como yo hago el cultivo de colza o raps aquí en Chile. Eso es número uno. Número dos, quería decirles, aquí voy a poner el puntero láser, quería indicarles que en el canal tenemos más videos sobre cultivos industriales, por ejemplo, el cultivo del girasol, cultivo oleaginoso también, y tenemos también cultivos de invierno como la cebada, la avena, y también tenemos videos, por ejemplo, sobre el cultivo del triticale. Así que tenemos más videos sobre cultivos anuales que ustedes los pueden ver acá abajito en el circulito que dice Tech. Ustedes pueden consultar, tenemos ya más de 40 videos. Así que sin más preámbulos, vamos entonces al cultivo del raps en Chile. Bueno, primero que nada, quiero hablarles un poquitito de la planta de raps, ¿cierto? La planta de raps es una planta herbácea anual, bianual, que puede llegar en altura a medir entre 150 y 180 centímetros de alto. Tiene una raíz axonomorfa, ¿cierto? Fusiforme o tuberosa profundizadora, ¿cierto? A raíces pivotantes. Se cultiva por su producción de semillas, ¿cierto? Semillas oleaginosas y forraje, también que puede ser usado para alimentación animal. Su origen de esta planta, ¿cierto? Del raps, su origen está en Asia Menor, y se distinguen esencialmente variedades, ¿cierto? De tipo invernal y de tipo primaveral o intermedio. El raps o colza también, ¿cierto? Como le decimos, es un híbrido entre las especies de Brassica, ¿cierto? Entre las Brassica campestri y Brassica oleaginosus. Y su nombre latino entonces Brassica napus. Es una planta angiosperma del orden de las brassicales de la familia Brassicaceae. ¿Por qué es importante la familia Brassicaceae? Aquí recuerden que la familia Brassicaceae, bueno, aparte de que existen, ustedes me pueden decir, oiga, hay ¿cómo se llama? Malezas como el rábano, el yuyo, que son complicadas acá. Bueno, pero también existe, por ejemplo, plantas cultivadas como el nabo, como el repollo, como las coles de Bruselas, otras coles, el brócoli, etcétera. Esas son plantas brassicáceas, ¿cierto? El género es Brassica y que es una oleaginosa de invierno, probablemente la única oleaginosa de invierno que cultivamos en forma anual, así como este cultivo, y de siembra otoñal. Porque en todo caso, a eso me voy a referir. Yo en esta charla me voy a referir esencialmente al cultivo de raps de siembra otoñal. Las hojas de raps, ¿cierto? Aquí podemos ver un poquitito algo de las hojas y acá abajo también. Las hojas de raps son más bien glaucas, o sea, tienen ese color verdoso, más bien azuloso. Son glabras, o sea, no tienen vellosidades. Las hojas basales son más bien lobuladas, de entre 10 a 30 centímetros de largo y de unos 5 a 10 centímetros de ancho. Esto recuerden que yo utilizo acá cifras promedio, son pecioladas. Las flores son hermafroditas, aquí vemos las flores, ¿cierto? A todo esto, otra cosa que quería decirles es que las brassicáceas, que es el nombre de la familia, ¿cierto? También son lo que antes le llamábamos las crucíferas. Le decíamos crucíferas porque si ustedes se fijan, tienen formas de cruces, ¿cierto? En sus crecimientos más pequeños, y también en las flores. Las flores tienen 4 pétalos y 4 sépalos y que forman unas especies de cruces. Eso también lo vemos, por ejemplo, los que conocen la maleza del rábano, por ejemplo, el rábano, ustedes lo van a ver, esas florecitas medio azulosas, ¿cierto? También tienen esa forma como una cruz, ¿cierto? Entonces les comentaba que son flores hermafroditas con 4 sépalos, 4 pétalos amarillos en forma de cruz, tienen un ovario súpero bicarpelar, y con un androceo con 6 estambres y que se presentan en racimos de 20 a 60 flores más o menos. Su cultivo, como les digo, se lleva a cabo para la obtención de sus semillas, que son altas en lípido,
Y también se obtienen harinas y piensos. Después de la extracción del aceite se pueden obtener también piensos para la alimentación animal. Otros nombres que se le da a esta planta es, como les digo, colza wraps. También se le dice canola, por ejemplo, porque a ese estilo yo me voy a referir. Canola significa Canadian Oil Low Acid, o sea, es una planta de bajo ácido erúsico que se produjo en Canadá, por eso se llama canola, y es a la que también me voy a referir. También se le conoce como doble cero a este tipo de planta, que es la planta que produce esta semilla para la producción de aceite comestible. En inglés, oilseed raps. En cuanto a la fruta que produce esta planta, ¿cierto? Aquí vemos su fruta. La fruta del raps es una silicua dehiscente y alargada. Dehiscente significa que se abre sola, de entre 60 a 100 milímetros de largo por 2,5 a 4 milímetros de ancho, con de 12 a 18 semillas por lóculo. Tienen 2 lóculos, ¿cierto? Y las semillas son más bien de tipo, aquí las vemos en una foto más agrandada, son de tipo esféricas, de color café oscura en madurez. El color de las semillas puede variar según el estado de madurez, ¿cierto? Madurez fisiológica, las semillas presentan más bien un color café oscuro, y en madurez, en madurez de cosecha, más bien presentan un color, más bien color café oscuro, y en madurez fisiológica presentan más bien un color verdoso oscuro. Los rendimientos de semilla de raps fluctúan, ¿cierto? En el mundo van desde los 1.000 a los 7.000 kilogramos en las producciones más tecnificadas. En Chile, el techo de producción está más o menos entre los 8 y las 8 toneladas. En Chile prácticamente nadie produce menos de 5 toneladas por hectárea, siendo que en los países, nuestros vecinos, no producen más de 2 o 3 mil kilos por hectárea. O sea, hay una tremenda diferencia entre la producción que se logra aquí en Chile y la producción de los demás países competidores acá en el hemisferio sur. Y esto probablemente se debe a que en Chile tenemos ciertas condiciones agroclimáticas que son prácticamente, exactas para la producción de esta planta, ¿cierto? Para producción de raps. El contenido de las semillas, más o menos, de raps está más o menos en torno al 37%, un poquitito más de grasa. Ahí, estas son cifras promedio, como les digo, ¿cierto? Proteína más o menos de 30%, carbohidratos 7%, fibra 6%, agua un 8% y cenizas más o menos un 4%. De las semillas de raps se puede obtener, como les comentaba antes, ¿cierto? Un aceite comestible bajo en ácido erúsico y bajo en glucosinolatos, que son sustancias que tienen un efecto detrimental contra la vida, así que no es bueno que contengan una gran cantidad de eso, sino que ojalá lo menos posible, porque son componentes entonces nocivos para la salud. Y en ese sentido, por eso existe la canola. La canola entonces es una brásica o es un raps mejorado, o el raps doble cero también es un raps mejorado con baja cantidad, menos de un 2% de ácido erúsico y baja cantidad de glucosinolatos. Las semillas de otras variedades de brásica se pueden usar en biocombustible, así esto también es importante, ¿cierto? Por ejemplo, la brásica carinata, por ejemplo, es una otra brásica que se utiliza para, y se obtiene, ¿cierto?, su semilla para la obtención de aceite. Y ese aceite se utiliza por sus características bioquímicas, se utiliza para la producción de biocombustible e incluso combustibles de aviones. Así que son plantas que dan que hablar, como les digo. Acá también quiero hacer un poquitito, hablarles también un poco del aceite, que el aceite comestible que se produce en la canola, y contarles que este aceite es uno de los más consumidos en el hemisferio norte, en países como Polonia, Inglaterra, Suecia, también, bueno, y en América, Canadá, el norte y sur de Canadá, o todo Canadá prácticamente, el norte de Estados Unidos. El aceite comestible que más se usa, aunque no lo crean, lo más se usa, en por lo menos en un 80%, es el aceite de canola. Entonces, es un aceite comestible obtenido de las semillas de Brassica napus y se extrae por prensado en frío o doble prensado mecánico. No se usan solventes para su extracción.
Algunas características físicas de este aceite, que se las quiero aquí comentar también, es que tiene una densidad de 0,91 gramos por centímetro cúbico. Es más bien transparente, aquí lo vemos, ¿cierto? Más bien transparente, color amarillo pálido, brillante, tiene un olor ligeramente vegetal, sabor suave, un punto de humo entre 204 y 240 grados Celsius. Los aceites doble cero o de canola, ¿cierto? Raps doble cero o canola son bajos en ácido urúcico y glucosinolato, como se los comenté, y es el tercer aceite vegetal más producido, el tercer aceite vegetal después del de palma y después del aceite de soja como le dicen los argentinos, o soya como le decimos acá. Beneficios para la salud: es cardioprotector, antioxidante, buena digestibilidad, resistente al calor, es muy versátil en su uso en comida, sirve sobre todo, por ejemplo, para hacer para freír es un excelente aceite para hacer fritos, ¿cierto? Los residuos de la extracción de aceite se pueden usar en alimentación animal, como se los comentaba, ¿cierto? Como pienso, se pueden dar como concentrado, así que se aprovecha toda la extracción, ¿cierto?, de semillas de canola. Bueno, algunas variedades, comentarles que existen, bueno, prácticamente casi todas las variedades o la gran mayoría de estas variedades son híbridos, ¿cierto? Híbridos, las variedades son alopoliploides, ¿cierto? O sea, sí, alotetraploides, quiero decir, son alotetraploides casi todas, o todas más bien son alotetraploides, y tienen otras características, que hay algunas variedades que también se han desarrollado como con resistencia a glifosato, por ejemplo, algunas, y hay otras variedades que tienen también que se han hecho con el sistema Clearfield, ¿cierto? Donde son variedades que pueden resistir algunos herbicidas, como la imidazolinonas, por ejemplo. Así que aquí yo les comento algunas de las variedades. Por ejemplo, los distribuidores están aquí, tenemos como distribuidores de venta aquí, por ejemplo, Syngenta, con Nelson, Linus, Bayer, semillas Bayer, por ejemplo, Clifton, Dominator, Dax, Collin, KWS también, semillas Anasac, CIS semillas, Pioneer, Coprinsen, Syngenta, Monsantos, ¿cierto? Más Anasac, AgroSearch, etcétera. Aquí yo les estoy poniendo el 20% de las variedades, porque hay una enorme cantidad de variedades y en el mundo actualmente se están evaluando miles de variedades. Así que aquí yo les indico algunas de las que más se han estado usando en el sur de Chile. Y entonces, algunos criterios para la elección de una variedad, porque si usted quiere hacer una siembra de colza y quiere elegir entonces una variedad, aquí yo les voy a indicar algunos criterios. Y recuerden, y no se desesperen en este punto, porque sobre todo para la gente que por primera vez quizás quiere hacer un cultivo de colza, recuerden que cuando vayan a esas empresas que les nombré antes a comprar a Syngenta, a Pioneer, ahí los expertos que están ahí lo van a ¿cierto? Lo van a indicar cuál va a ser la más ideal para su sistema productivo o para su área edafoclimática, ¿cierto? Así que no tengan miedo en ese sentido. Ustedes tienen que preguntar y utilizar este tipo de criterios para poder elegir la variedad correcta. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios que pueden usar es el ciclo vegetativo. ¿De qué lo quiero? ¿De invierno o de primavera, por ejemplo? También tipo de uniformidad de floración que tiene la planta. ¿Es uniforme en la floración o no es tan uniforme? Por ejemplo, también otra cosa, la resistencia a ciertas enfermedades. La principal enfermedad que más afecta, ¿cierto?, es por ejemplo, el FOMA, que genera este dumping off, ¿cierto?, que corta las plantas en su base, por ejemplo. Resistencia a ese tipo de enfermedades. También por fecha de siembra, cuáles son las mejores fechas para la variedad que yo quiero cultivar. Rendimientos promedio. También puedes elegir, otro criterio, tolerancia a la sequía. Tolerancia también a suelos ácidos. Nivel de producción de aceite. El vigor que tiene la planta inicialmente. La resistencia a tendeduras, por ejemplo, este también es un aspecto importante, la resistencia a tendeduras, porque si se me cae la siembra, va a ser difícil poderla cosechar.
Así que resistencia también al desgrane. Recordemos, como se los dije hace un poquitito atrás, una diapositiva atrás, la planta de colza, cuando ya está madura, tiende a, o sea, la silicua es dehiscente, por lo tanto se pueden perder semillas. Así que este es otro aspecto también, la resistencia al desgrane, es otro aspecto que también se está estudiando genéticamente para evitar resistencia al desgrane en las nuevas variedades, los nuevos híbridos que se están comercializando actualmente, tanto híbridos Clearfield como híbridos normales o híbridos resistentes al glifosato. También la madurez de cosecha y características fenotípicas también. Todos estos son algunos criterios, quizás no están todos, pero son algunos criterios esenciales para que usted elija la variedad más correcta para su sistema de producción, su sistema de AFO climático. Recordemos que no existe la variedad perfecta, existe la variedad que mejor se va a adaptar a su suelo, a su predio agrícola, a su clima que usted tiene y también a la disponibilidad de agua que usted puede tener. Bueno, y aquí les muestro un poquitito el ciclo vegetativo para una colza o un raps de invierno, ¿cierto? Comenzamos con la siembra, que la siembra más o menos acá se hace en el sur de Chile entre marzo y abril, en otoño, ¿cierto? Después su desarrollo, ¿sí? Después entra ya en el estado de roseta ya en invierno y ya saliendo un poquitito ya de invierno empieza ya a crecer los tallos, a crecer más las hojas. Ya empieza la prefloración en septiembre y ya en octubre inicio de floración, plena floración octubre, noviembre, ¿cierto? Ya madurez fisiológica y después ya madurez de cosecha, que más o menos se lleva a cabo entre diciembre y enero en Chile, se llega a este estado y es el momento ya de la cosecha. Aquí les muestro también este pequeño esquema que también va mostrando cómo se va desarrollando la planta y va creciendo. También acá en esta otra diapositiva les quiero dejar la codificación BBCH de colza, porque la encuentro también muy excelente también la codificación. Esta la pueden usar también, porque es importante tener este tipo de antecedentes, porque si ustedes van a hacer alguna aplicación, tanto de herbicidas, por ejemplo, herbicidas o algún pesticida que tengan que utilizar hay alguna plaga que se está produciendo, o alguna enfermedad, por ejemplo, o sea, tanto para enfermedades, plagas y para malas hierbas, siempre van a ver en este tipo de cultivos, por ejemplo, siempre hay ventanas no muy grandes para hacer las aplicaciones, momentos bastante específicos y determinados para hacer esas aplicaciones. Entonces es necesario conocer perfectamente o lo mejor posible este tipo de codificación, por ejemplo BBCH, para saber, porque en la etiqueta de los productos me va a indicar, por ejemplo, debe ser aplicado en la primera hoja desplegada, por ejemplo. Tiene que ser aplicado en la primera hoja desplegada. ¿Cuándo se produce eso? En la codificación es por ejemplo en el 11. Y ustedes entonces ven su cultivo y ven si está en las primeras hojas desplegadas, por ejemplo aquí, el 11, y entonces es el momento de hacer esa aplicación, por ejemplo, para ese pesticida. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes en la codificación BBCH van a ver todo lo que empieza con la germinación, después el desarrollo de las hojas, formación de los brotes laterales, ¿cierto? Crecimiento longitudinal, todo va siendo cronológico en este periodo, desde la siembra en abril, por ejemplo, hasta la cosecha en enero. Todo esto va siendo cronológico, aparición de los órganos florales, por ejemplo, floración, 20% flores, 40% flores. Todo esto es importante que lo sepan y lo tengan bien observado, bien dominado, porque como les digo, les va a servir para saber, porque la indicación de la etiqueta me va a decir, oiga, aplíquelo, por ejemplo, con el 20% de las silículas han alcanzado su tamaño final. Con 20% de las, entonces ustedes ya saben, más o menos el estado 72, y lo buscan en su código SH y lo comparan con su siembra. Y entonces ven el momento preciso para hacer la aplicación. Bueno, requerimientos entonces edafoclimáticos del raps. En cuanto a clima, en Chile el raps se cultiva preferentemente entre los paralelos 35 y 45 de latitud sur, ¿cierto? Más o menos entre las ciudades de Curicó y Puerto Montt, o sea, más o menos bastante acotado, ¿cierto? El raps, por estas características que les digo, que
que acá en Chile son casi perfectas para el cultivo del raps, justamente en esta latitud. Entonces, un cultivo de climas templados fríos requiere primaveras, esto es un punto importante, requiere primaveras más bien frías y húmedas el raps, no primaveras cálidas. Ahí no ahí va a haber descenso en la acumulación de lípidos. También con inviernos lluviosos y primaveras, como les digo, más bien frescas. La temperatura óptima de desarrollo del raps está más o menos entre los 10 y los 25 grados Celsius. Es su temperatura, la mejor temperatura para su desarrollo. Temperaturas de germinación están más o menos entre los 15 y los 28 grados. La temperatura máxima que resiste más o menos en promedio está en los 41 grados Celsius. O sea, más que eso ya el raps ya no hace fotosíntesis, no acumula lípidos más allá de los 40 grados de temperatura. La temperatura base de crecimiento está entre los 5 grados, así que podríamos decir que el crecimiento o la sobrevivencia del raps va a estar entre estas dos temperaturas límites, 5 grados por abajo y 41 grados, 40 grados por arriba. Temperaturas que ya producen daño, menos 2 grados. De menos 2 grados hacia abajo, ¿cierto? Ya se producen daños. Y por eso que es importante la fecha de siembra. La fecha de siembra, porque si yo me atraso en la fecha de siembra en este cultivo, puede ser que justo mi plántula crezca y caiga una helada. Así que y ahí voy a tener problemas. Temperatura de vernalización, la que requiere, ¿cierto? Porque también es una planta, como les digo, que la que estoy hablando yo de este raps de cultivo de invierno, de siembra de otoño. Requiere un periodo de vernalización, digamos, entre 4 y 8 grados para poder, ¿cierto?, seguir su siguiente desarrollo. Requiere alta luminosidad, ¿cierto? Y se cultiva, en Chile no se cultiva más allá de los 500 metros sobre el nivel del mar. Y es una planta que se le considera de día largo, ¿cierto? Al final de su ciclo de crecimiento requiere entre 13 o 14 horas para terminar el llenado, ¿cierto? El llenado de granos. En cuanto a suelo, el raps requiere suelos sueltos, suelos aireados, profundos, que sean bien fértiles, justamente como son los suelos trumados de acá del sur de Chile. Son perfectos para el cultivo también del raps, con una profundidad al menos de 60 centímetros cultivables, ¿cierto? Como lo indico aquí, ¿cierto? Los suelos trumados son probablemente los mejores suelos para el raps en toda Sudamérica, y eso lo comprueba, y esto está comprobado por los rendimientos que alcanza la producción de raps en Chile, que está muy, muy por sobre todos nuestros demás competidores en el hemisferio sur. En cuanto a agua, el raps no tolera anegamientos de agua, por supuesto que no. Donde se junta agua, ahí no va a crecer esta planta. Sus necesidades anuales para el cultivo de invierno en el sur de Chile llegan más o menos entre 350 a 450 milímetros de agua por hectárea año para lograr un desarrollo completo. Situación que acá no tenemos problema, porque aquí en el sur de Chile más o menos tenemos sobre 1000 milímetros anuales, de los cuales a lo menos unos 300 se dan entre primavera y verano. Así que por eso que acá en el sur de Chile también es otro aspecto. Nosotros cultivamos el raps en secano. Acá no se riega. Probablemente, ahora, yo estoy hablando desde la región de la Araucanía hacia el sur, pero quizás de la región de la Araucanía hacia el norte, en la octava o séptima región, quizás es probable que en algunos sistemas de cultivo también lo riegan, o hay etapas en que lo riegan, probablemente con sistemas de aspersión. Bueno, algunas estadísticas de la producción de raps. La producción mundial de semilla de canola alcanzó los 87 millones de toneladas en el año 2024. Y los principales productores del mundo fueron la Unión Europea con unos 20 millones, Canadá con 18 millones y China con 14 millones. Si ustedes se fijan, la Unión Europea y Canadá son los que, los que tienen las mayores producciones. Y esto demuestra por qué en estos países del norte de Europa y el norte de Estados Unidos y Canadá, este es el aceite que más utilizan para su alimentación. Por lejos es el aceite que más utilizan para su alimentación. Como vemos aquí en este gráfico, el raps está en tercer lugar dentro de los aceites vegetales más producidos del mundo, ¿cierto? Después del de palma y el de soya. Chile posee, más o menos, Chile en el mercado mundial es
ultra pequeño en todo caso, digamos, posee solamente el 0,2%, digamos, del mercado mundial, con una producción estimada más o menos que está entre las 120 a las 140 mil toneladas anuales, que se cultivan más o menos entre 30.000 y 40.000 hectáreas, ¿cierto? Según datos del año 2023. Y como les decía, el aceite de canola se encuentra en tercer lugar del aceite más producido del mundo, y como les digo, es el aceite más consumido en el hemisferio norte para comidas, sobre todo en Europa, como les digo, Europa, y bueno, y en China también, China, Europa y en Norteamérica es el aceite más consumido para alimentación. Bueno, y aquí entonces voy a entrar al corazón de esta presentación, donde yo quería un poquitito hablarles mi sistema, cómo yo hago el cultivo de raps acá en el sur de Chile. Y aquí yo más o menos les voy a describir, bueno, en esta es una presentación corta, así que sucintamente yo les voy a describir más o menos cómo hago yo el cultivo de raps acá en el sur de Chile. Y para eso yo inicio, por ejemplo, si hay un agricultor que me pide que hagamos un cultivo de raps y me indica el sector, ¿cierto? Vamos a ver el sector. Lo primero, ¿cierto?, es iniciar con la medición del área sembrada. O sea, lo primero que yo hago es voy con mi GPS, ¿cierto? Y entonces tomo las mediciones, los puntos, ¿cierto?, del potrero o del área que se va a sembrar, ¿cierto? Y hago una cartografía de esa área, una cartografía y mediciones, medido los perímetros, las áreas, las elevaciones, todo eso, que es súper importante, porque con eso yo midiendo el terreno y haciendo un mapa cartográfico profesional del terreno, yo entonces puedo, si sé exactamente la cantidad de hectáreas, son por ejemplo 147.3 hectáreas, entonces con esa información yo ya puedo calcular la cantidad de semillas que hay que comprar, la cantidad de fertilizantes que tenemos que comprar para hacer la siembra, ¿cierto? La cantidad de pesticidas, si es necesario, porque también dentro de la visita que hay que hacer al terreno hay que ver, ¿cierto? Y bueno, y a través de lo que el agricultor va también contando, uno sabe qué enfermedades pueden ser, y sobre todo si está dentro de una rotación el RAPS. Entonces vamos a saber si hay enfermedades, si hay plagas, entonces para saber también qué cantidad de pesticidas vamos a usar, si es que vamos a usar. Herbicidas de todas maneras vamos a usar. Y lo otro que también podemos calcular es la cantidad de horas y de maquinarias que vamos a utilizar, ¿cierto? Eso otro. Entonces, antes de llevar a cabo, gracias a hacer una cartografía profesional, ¿cierto?, del área a sembrar, yo entonces puedo determinar todas estas cosas, ¿cierto? Como les decía, semilla, maquinaria, fertilización, pesticida. Voy a saber las cantidades para comprar todo eso y tener todo eso preparado para llevar a cabo entonces la siembra. Y después de esta primera parte, la segunda parte que hago entonces es la preparación de suelo. Y suponiendo que el RAPS va a ser cabeza de la rotación, supongamos que voy a romper una pradera y sobre esa pradera voy a hacer la siembra de RAPS con una continuidad, probablemente después voy a hacer por ejemplo aquí en Chile una cosa que hacemos es que sembramos RAPS de otoño, lo cosechamos en diciembre, enero, y después hacemos una siembra, inmediatamente después hacemos una siembra de maíz, por ejemplo, en algunos campos que tienen producciones mixtas. Entonces hacemos, por ejemplo, una siembra de maíz después, maíz de ciclo corto. Después ese maíz se cosecha como en abril más o menos, y después en abril de ahí se sigue con una avena. Y así se mantienen las rotaciones, y además se mantiene utilizando el terreno, aprovechando el terreno constantemente. Para la preparación de suelo, entonces, cuando ya tenemos la cartografía, todas las mediciones listas, entonces lo primero que hay que hacer es bueno, si usted tiene animales, por ejemplo, en producciones mixtas hay animales, entonces se meten animales al lugar para que coman todo lo más posible, ¿cierto? Dejen la pampa lo más pelada la pampa, con el mínimo cantidad de pasto. Y entonces después de eso, hacemos una aplicación de glifosato, por ejemplo, con algún hormonal generalmente. Eso es lo que
que mejor resultado nos da, y además que también en precio no es, digamos, lo más barato de calidad que se puede hacer. Y entonces una aplicación de glifosato con picloram o con 2,4-D, son algún hormonal. Hacemos eso, después eso queda todo quemado, por decirlo así, ¿cierto? Toda el resto vegetal queda destruido, porque esto es importante, eliminar bien todas las malezas, esta es la parte importante. Entonces, incluso algunas veces lo que yo he hecho es que dejo esto y después entramos con por ejemplo, acá lo que hacemos es entramos con un arado de vertedera. Yo cuando abro praderas, meto un arado de vertederas, porque así además quedan expuestos si hay larvas de algunas plagas, entonces así los pájaros se las pueden comer. Hacemos también un control en ese sentido. Después pasamos una rastra, nivelamos, y incluso se puede esperar a ver si hay un rebrote de maleza. Si pasa eso, se puede hacer incluso una aplicación con dicuat después, también es posible. Así que el tema es dejar limpio, nivelado y con una preparación de suelo lo más perfecta posible, así como, por ejemplo, como lo vemos aquí, pasando rastra liviana, ¿cierto? Pasando también, se puede usar el rotocultivador, un cultivador, para dejar bien mullida la tierra, bien molidita, porque recuerden que la semilla de raps es chiquitita, así que para poder aumentar el contacto de la semilla con el suelo, tiene que estar lo más molido el suelo, bien mullido y bien nivelado, y una preparación de suelo lo mejor que puedan hacer, ¿cierto? Así que, y después de eso, ya cuando tenemos todo bien nivelado, bien preparado, como muestro acá, por ejemplo, aquí pasando el arado de vertedera, las rastras, ¿cierto? El cultivador. Después de eso, entonces, entramos a hacer la siembra, que la vamos a hacer como lo hacemos acá, lo hacemos con una máquina cerealera, más, ¿cierto? Si usamos el cajón de la alfalfa para semilla chica, ¿cierto? El sistema para semilla chica, para sembrar semilla chica. Y entonces hacemos una siembra con con máquinas cerealeras. Aquí yo quiero mostrarles un ejemplo real, ¿cierto? De un campo, entonces, donde yo fui, entonces tomé las mediciones, ¿cierto? Las mediciones, y creé después este mapa donde entonces puedo calcular yo las superficies, todas las áreas, y hay áreas que no se van a sembrar dentro del mismo predio, entonces por eso que hay que calcularlo bien. Después acá en esta otra imagen yo reduje incluso más todavía la superficie, porque hay caminos que bordean los cercos. Entonces siempre hay un área como de 5, 6 o 7 metros entre la zona que se siembra y los cercos. Así que esa zona también la desconté. Se descuenta y así me queda un área, digamos, total de siembra. Y sobre esta área total de siembra es donde hago los cálculos, ¿cierto? De la cantidad de semilla, porque la cantidad de semilla va a ser por hectárea, la cantidad de fertilizantes va a ser por hectárea también, y esto está todo medido en hectárea, va a ser por hectárea, y la cantidad también de pesticida va a ser por hectárea. Y todas las maquinarias funcionan en base a una superficie en hectárea. Así que aquí, por ejemplo, está cómo lo voy haciendo los mapas para hacer los cálculos y presentárselas también al agricultor, al dueño del predio. También calculamos las elevaciones. Esto también yo lo hago, por ejemplo, con un GPS Garmin, así que un receptor GPS Garmin, y así entonces voy calculando también todas las elevaciones, porque esto también va a ayudar a saber dónde están las partes más altas, más bajas, porque si es que hay algún tipo de riego, por ejemplo, bueno, quizás en este no es el caso, pero es importante también saber cómo está el desnivel en el predio. También hacemos, por ejemplo, un mapa de los accesos, y todo esto lo compartimos también con los operarios. Esto se comparte con los operarios que van a trabajar, toda la gente involucrada en una siembra así, que no es barata, digamos, se invierte una buena cantidad de dinero, así que también compartimos esta información con los operarios y les queda todo más claro. Por eso, entonces por eso digo que este tipo de cosas que son este tipo de avances técnicos que se pueden utilizar y que ustedes los pueden utilizar, son muy buenos, porque de partida son gratuitos. Uno los puede hacer, digamos, teniendo un computador y una línea y un computador conectado a internet, ¿no? Ya lo pueden hacer. Entonces se puede ahorrar aquí una gran cantidad de tiempo, de malos ratos, etcétera, porque todos van a entender cómo lo queremos hacer, cuándo, dónde, por dónde entrar, dónde empezar, dónde aplicar.
etcétera. Acá les muestro, incluso se pueden hacer hasta imágenes en 3 dimensiones. Acá yo les quería mostrar esta imagen que también se pueden hacer en 3 dimensiones y verlo en 3 dimensiones. Para el agricultor o para el dueño del predio es importante poder verlo, también de ver cómo se va a hacer esta siembra, desde dónde vamos a partir y a dónde vamos a terminar, viéndolo también con una imagen, por ejemplo, en 3 dimensiones. Entonces, algunas recomendaciones para la siembra, ¿cierto? Entonces, para la siembra de calor, a considerar los siguientes aspectos, ¿cierto? Sembrar la variedad adecuada para el clima, suelo y agua, como lo comentamos delante. O sea, primero ustedes tienen que saber qué variedad es la que van a sembrar, sabiendo ya, utilizando los consejos que les di antes, ¿cierto? Los criterios para elegir esa variedad. Después, sembrar en la fecha recomendada, como le indican los que les venden, el que les vende la semilla les tiene que dar estas indicaciones, ¿cierto? Llevar a cabo, ¿cierto?, una labranza convencional profunda, como se los aconsejé, ¿cierto? Y como lo vemos acá en esta imagen, que aquí se están haciendo siembra sobre una labranza convencional profunda, que es lo que yo recomiendo. Después, más o menos, la semilla, hay que aplicar más o menos entre 4 o 6 kilogramos de semilla por hectárea, que esto también va a depender del híbrido. No sembrar más en una profundidad, no más de 2,5 centímetros de profundidad, no sembrar a más de 2,5, esto lo recalco, tiene que ser una siembra bien superficial, porque la semilla es pequeñita, así que es como una semilla de alfalfa. Las plantas por metro cuadrado, más o menos, para tener un buen establecimiento, deben ser más o menos entre 7... Claro, entre 7 y 12 plantas por metro cuadrado, con una densidad de siembra de unos 35 a 65 plantas por metro cuadrado también. Sí, no, estas son 7 o 12 plantas por metro lineal. Y estas son 35 a 65 plantas por metro cuadrado, es más o menos lo que... O sea, menos de 35 plantas ya puede ser, va a tener quizás problemas del rendimiento por hectárea. Más de 65 ya no es necesario, digamos, más o menos. Entonces, por eso les digo, entre 35 y 65 plantas por metro cuadrado, con eso yo ya me aseguro una producción. Entonces hay que ajustar, ¿cierto?, la sembradora a la cantidad de semilla elegida y hacer un primer recuento de plantas por metro cuadrado los 15 días. Más o menos los 15 días ustedes tienen que hacer el primer recuento para ver si quedó bien, o si es posible todavía hacer quizás algún arreglo, alguna resiembra, etc. En cuanto a herbicidas, ¿cierto?, yo les comenté que para presiembra lo que yo utilizo es el glifosato, ¿cierto?, hormonales, el glifosato especialmente para eliminar, bueno, el glifosato elimina todo, pero especialmente elimina las malezas gramíneas, ¿cierto? Y los hormonales acaban con todas las malezas de hoja ancha, así que no quedaría nada. Entonces, sobre eso empiezo a hacer mi siembra. Antes de la siembra, un herbicida que se ha usado bastante, la trifluoralina, que ha dado bastante, o sea, ha dado resultados, ¿cierto? En presiembra incorporado, ¿cierto? Se puede incorporar con un pasado de rastra. En preemergencia se ha utilizado metazaclor, por ejemplo, clomazone. En posemergencia, ya cuando ya empieza a crecer la plantita, o después de que ya salieron las primeras hojitas, se pueden usar algunos graminicidas, todos estos que terminan en flop, se pueden usar. También se puede usar el cletodin, con cuidado, sí. Todos estos herbicidas hay que usarlos con mucho cuidado, y hay que hacer las concentraciones según el fabricante y leer bien las etiquetas. Para los que han hecho ya siembras de cereales y de grano, esto no va a ser problema. Para las personas que vayan a hacer por primera vez una siembra de este tipo, háganse asesorar primero con alguien que ya lo haya hecho, para que les dé las indicaciones correctas de cómo usar estos herbicidas, porque estos herbicidas, si se usan mal en concentraciones no adecuadas, pueden provocar un desastre. Así que con mucho cuidado, ¿cierto? Entonces, en posemergencia, graminicidas, como les decía, los flop, cletodin, metsulfurón también para hoja ancha. En variedades, por ejemplo, Clearfield, se usan, ahí ustedes pueden usar las imidazolinonas, ¿cierto? Así que pueden usar ese tipo, porque los Clearfield son inmunes a las imidazolinonas, así que después de siembra, utilizar este tipo de herbicida.
Pero recuerden, un aspecto importantísimo y donde se juega casi el 80 o 90% de la siembra es, o sea, del cultivo de la planta completa es en la siembra. O sea, en la siembra es donde se juega el 90 o el 80% del rendimiento del cultivo. O sea, el momento más, más importante. Así que, como les digo, tienen que ser asesorados. Si lo van a hacer por primera vez, tienen que ayudarle a alguien y les diga si está bien hacer esta aplicación o esta otra, con tal herbicida o tal otro, con este híbrido, etcétera, en este sector, ¿cierto? Con las condiciones climáticas, porque el clima también puede ayudar o puede crear problemas. Así que en ese aspecto tengan mucho cuidado en el uso de los pesticidas en este cultivo. Si son, como lo recalco, no, si lo hacen por primera vez, háganse asesorar con alguien experto. En cuanto a la fertilización, ¿cierto? La fertilización en canola, lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Es un análisis químico, ¿cierto? Del suelo. Con ciertas cantidades, por ejemplo, de fósforo, si tienen menos de 10 ppm, Olsen, van a tener respuesta. Si tienen menos de 100 ppm en potasio, van a tener respuesta, etcétera. Entonces, por ejemplo, una fertilización promedio acá en el sur de Chile para los rendimientos que nosotros obtenemos, más o menos está entre una cantidad por tonelada, por tonelada producida. Aplicar nitrógeno, por ejemplo, unos 60 kilogramos por tonelada producida. Acá yo lo tengo en el nivel más alto de fertilización. Ahora, si sus suelos están muy bien fertilizados, quizá esta fertilización que estoy recomendando, ustedes tienen que bajarla un poco. Pero apuntando hacia suelos poco fértiles o que ya han tenido algún otro cultivos anteriores, etcétera. Entonces una recomendación puede ser, por ejemplo, en nitrógeno, unos 60 kilogramos o 60 unidades de nitrógeno por tonelada. También de P2O5, unas 15 kilos por tonelada producida. De K2O, unos 65 kilogramos por tonelada producida. Azufre, por ejemplo, esto es importante, por lo menos unos 12 kilogramos por tonelada producida. Calcio, unos 33 kilogramos por tonelada producida. Magnesio, 10. Y no olvidar, por ejemplo, que en siembras, no olvidar, por ejemplo, también aplicar boro de 1 o 2 kilogramos por hectárea y molibdeno de 0,1 o 0,2 kilogramos por hectárea. Este tipo de aplicaciones, háganla sí o sí, aunque produzcan menos de 3.000 o 2.000 kilos. Y la aplicación del fertilizante, yo diría que yo por lo menos, les voy a decir que yo la aplico prácticamente todo a la siembra, excepto el nitrógeno, que aplico más o menos 1/3 a la siembra y después 2/3 a elongación de tallo. Ya en primavera, por ejemplo, primavera, septiembre, octubre, ahí termino de hacer la aplicación de nitrógeno. Pero todo lo demás lo aplico a la siembra. Bueno, algunas malezas, ¿cierto? Aquí yo les quiero, aquí solamente se las voy a nombrar algunas de las malezas que son las más importantes, por ejemplo, como el rábano o el yuyo, ¿cierto? Esas son las más complicadas porque son malezas brasicáceas. Entonces, ese tipo de malezas, por ejemplo, hay que tenerlas eliminadas. Por eso que si ha habido ¿cierto? En el paño o en el predio que voy a sembrar han habido otras siembras de brasicácea, o sea, hay que asegurarse de eliminarlas todas, porque yo he visto después cosechas donde pareciera que se cosecha más rábano que raps, así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque hicieron mal lo que yo les indiqué, la parte principal del cultivo, que es la presiembra y la siembra, que es donde se juega el 80 o el 90% de los rendimientos finales. Entonces, pero aquí yo les muestro en todo caso las principales malezas que afectan al cultivo de raps en el sur de Chile, ¿cierto? Donde destaco el rábano y el yuyo, que son las más complicadas, y además las gramíneas. Pero las gramíneas, recuerden que las gramíneas se pueden eliminar con graminicidas de post-emergencia. Así que ahí tenemos esa ventaja, que podemos eliminar las gramíneas. Así que lo principal es no tener este tipo de malezas brasicáceas
al inicio de la siembra. En cuanto a plagas, bueno, las plagas acá no afectan, no tienen un efecto tan detrimental acá en el sur de Chile. Las plagas, digamos, en condiciones normales no generarían muchos problemas, pero en todo caso siempre hay que observar, porque si se detecta alguna de estas plagas en grandes cantidades, por ejemplo el pulgón del duraznero o el pulgón del repollo, por ejemplo, si se detectan en un cierto porcentaje muy alto, entonces habría que entrar a hacer algún tipo de aplicación. Y en todo caso las aplicaciones de este tipo de plagas, las mejores que dan resultados son el uso de la cipermetrina, ¿eh? A eso les dejo ese dato, la cipermetrina. Prácticamente, o sea, acaban con el 100%, o sea, bueno, quizás exagero el 100%, pero el 98% de todo este tipo de plagas son destruidos, digamos, o son reducidos a un nivel de no daño con aplicaciones de cipermetrina, ¿cierto? Deltametrina, etc. En cuanto a las enfermedades, ¿cierto? Miren, las enfermedades las más complicadas, ¿cierto? Yo diría que son la esclerotinia, por ejemplo, como lo que vemos aquí, esta esclerotinia, esta es alternariosis, esta es esclerotinia, esta es la mancha anillada, acá la vemos, mancha anillada, después la mancha foliar clara, y después aquí está el mildiu velloso, este otro también puede ser también un problema, el mildiu velloso, porque este es un cromista. También está el oidio, idicife, y de aquí y el foma, que son también el foma es la principal plaga, ¿cierto? Y también, bueno, botritis también en las silicuas también se puede ver, pero el foma es, aquí lo vemos, ¿cierto? Esta es la enfermedad más complicada, porque yo he visto siembras donde no se tomaron precauciones, ¿cierto? No se hicieron lo que yo les comenté hace unas diapositivas atrás, no se hicieron ciertos análisis cuando se va a ver lo previo, o se sembró después de otra brassicacia. Después de otra brassicacia se siembra raps, y entonces puede ser que esté súper infectado con foma, y en ese caso entonces la pérdida, van a haber menos de, como yo les decía, tiene que haber 35 plantas por metro cuadrado hacia arriba para que haya para que la siembra funcione. Y con foma pueden haber menos de 20, y ahí en ese sentido menos de 10 plantas por metro, y ahí ya en ese aspecto ya no hay nada más que hacer. Ahí hay que resembrar o ver que ya ahí a ese nivel el cultivo ya se perdió, digamos. Así que aquí yo les muestro las principales enfermedades y haciendo hincapié que la esclerotinia, ¿cierto? Que la vemos acá, y el foma son las peores. Y esas son las que más tenemos que cuidar, porque yo he visto, como les digo y lo recalco, he visto pérdidas de siembras por foma. Bueno, y llegando ya al final de esta presentación, ¿cierto? La cosecha, ¿cierto? Entonces, para la cosecha, tener en cuenta los siguientes indicadores, que esto les va a ayudar a orientarse para la cosecha, ¿cierto? Primero, el porcentaje de silicuas que ya están doradas o café, que tienen que estar más o menos entre 60 o 70% en color, y al menos con un 70% de humedad. Por ejemplo, eso ya me va indicando que ya tengo que entrar ya en proceso de ya ir viendo el tema de la cosecha. El porcentaje de semillas café oscura debe ser superior a un 66%. ¿Cierto? Bueno, ustedes, para poder hacer estas mediciones, tienen que ir al campo y tienen que ir y hacer las mediciones y sacar estos porcentajes, ¿cierto? Por eso yo les pongo acá estas cifras, ¿cierto? La humedad de las semillas, la madurez de cosecha más o menos está entre unos 8 o 12% de humedad, ¿cierto? En madurez de cosecha, pero la madurez fisiológica debe estar más o menos, cuando ustedes quieran ya medir la madurez fisiológica, no la madurez de cosecha, debería estar ya en un 45%. Esto está bastante estudiado. Y si las silicuas abiertas superan el 10%, entonces ese es un indicador de cosecha inmediata. Si hay más de 10%, porque recuerden que las silicuas son dehiscentes y se abren y la semilla cae, y esa caída es pérdida. Y además, otra cosa importante, que esas semillas que caen al suelo, muchas de esas van a generar plantas guachas, van a generar plantas solitarias que van a traer probablemente y van a ser refugio de enfermedades como el foma. Así que no es bueno en ninguna forma. Entonces, realizar la cosecha antes de 7 días. Si se obtiene el momento óptimo, ustedes detectan que el día 1 es el momento óptimo, entonces no demorarse más de 7 días en hacer la cosecha.
Retrasar la cosecha puede ocasionar pérdidas de semilla debido a más del 10% de sílicos abiertos. O sea, con más del 10% de sílicos abiertos van a haber pérdidas importantes. Y bueno, y considerar algunas cosas, la cosecha. Recuerden que las cosechas hay que hacerlas con automotriz, ¿cierto? Automotriz cosechadora, ¿cierto? Cosechadora limpiadora, ¿cierto? Con tractores aquí, como lo vemos en esta foto. Entonces el momento óptimo de cosecha se va a utilizar estos índices, manejo de equipo para cosechar, ¿cierto? La automotriz, y hacerlo bien regulado. O sea, la persona que va a llevar a cabo la cosecha, ellos saben cómo tiene que estar regulada la máquina, ¿cierto? Si tienen una regulación mucho más fuerte que si están cosechando trigo. Y almacenamiento, y en cuanto al almacenamiento de los granos, ¿cierto? Si después los van a almacenar, tiene que estar con menos de un 10% de humedad, ¿cierto? El grano, menos de 10%, y fumigar, y si es necesario, tienen que fumigar. Si tienen algún tipo de plaga que puede entrar sobre los granos, entonces en ese caso fumigar. Yo en granos siempre lo que he utilizado, ¿cierto? Es, por ejemplo, fosfina para hacer fumigación. Así que bueno, amigos, eso era lo que yo quería hablarles sobre este cultivo anual de la colza, de producción de aceite para la alimentación humana. Así que nos vemos en un próximo capítulo aquí en Agronomía Técnica en Chile ATech. Gracias, nos vemos, un abrazo a todos.